Bienvenidos a Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. Qué gusto me da poderte saludar aquí en Everardo Radio. Mi nombre es Everardo Camacho y no quiero iniciar este podcast sin antes agradecer a toda la gente hermosa que nos escucha en los Estados Unidos, en el interior de la República Mexicana, aquí en el Distrito Federal, también a la gente que nos escucha en Perú, que nos escucha en Colombia, a la gente que nos escucha en Venezuela, a la gente que nos escucha también en Argentina, en Chile, en Uruguay, en España, vaya, en tantos lados. Bueno, hay descargas ya también en China, así es que gracias a toda la gente que escucha Everardo Radio, de verdad gracias por sus comentarios, por sus mensajes y sobre todo por recomendar en sus países y en sus ciudades Everardo Radio. Y bueno, ahora sí ha llegado el momento de iniciar este podcast con este tema que como me lo solicitaron, así es que aquí está para todos ustedes el tema de la adolescencia. Y sí, yo recuerdo que en la adolescencia hice y deshice y pobres de mis padres, mano. ¡Qué barbaridad! Y también los papás de mis amigos porque éramos tremendos. Pero bueno, déjame decirte que la adolescencia no únicamente la sufren los papás, sino que la sufren también los adolescentes y las adolescentes, obviamente, porque en esta etapa difícil la convivencia en algunos casos, bueno, pues se convierte en algo muy difícil. Para los papás, pues sí, es complicado darse cuenta que su hijo o hija tranquila y amorosa, o el hijo tranquilo y amoroso, pues se revela, ya no quiere hacernos caso de las cosas que le decimos, que le dictamos, ¿no? Y a veces se aísla, a veces tiene cambios bruscos de carácter. Imagínate tú cómo te sentirías si de repente no estás a gusto con tu cuerpo, empieza a cambiarte el cuerpo, de repente no te entiendes ni tú mismo ni tú misma, ¿no? Tienes momentos en los que te sientes iracundo, iracunda, momentos en los que tienes demasiada felicidad, pero por una parte quieres cosas y por otra parte no las quieres dejar, etcétera. Es una etapa bien complicada para los adolescentes y es nuestra tarea como padres, pues entenderlos en lugar de regañarlos. Y es que también, por un lado, el adolescente con esta baja autoestima, pues puede caer con grupos delictivos, con grupos conflictivos, con pandillas, puede entrar en el mundo de las drogas y por supuesto a nosotros como papás, pues nos preocupa todo eso. Nos preocupa que se embaracen a muy temprana edad porque eso implica que van a modificar totalmente su vida. Claro, un hijo es maravilloso, pero un hijo en la adolescencia, imagínate, no tienes la madurez necesaria para poder sacar adelante a un hijo y tener ese tipo de responsabilidades cuando todavía eres un chamaco, pues está un poquito complicado y también eso nos preocupa muchísimo a nosotros como papás y como mamás. Y es difícil esta etapa porque los hijos se vuelven más egoístas, cada vez nos cuentan menos las cosas. El otro día decía mi cuñado que era más complicado saber con quién hablan nuestros chaparros, porque están en el teléfono, a lo mejor en la aplicación de mensajes gratuitos, y no sabemos con quiénes están hablando. En nuestros tiempos, bueno, pues sabíamos quién nos marcaba. Oye, te marca Pablito, te marca Hugo, te marca quien sea. Y nuestros padres sabían con quiénes estábamos hablando en el teléfono. Pero con la tecnología esto se ha vuelto un poquito más complicado. Así es que también los tiempos van cambiando y la adolescencia también va adquiriendo un matiz totalmente distinto. Claro, como papás queremos siempre proteger. Ellos quieren tal vez su independencia, entre comillas, o quieren ser un poquito más independientes. Y esto no es posible, y ahí es cuando entran estos choques entre papás y adolescentes. Pero como papás siempre, siempre, siempre debemos dar un buen ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida y sobre todo en la adolescencia, porque si les decimos que no hagan algo y nosotros lo hacemos, entonces créeme que la cosa se va a poner difícil. Así es que siempre demos un buen ejemplo y cuidémonos a nosotros mismos en la manera en la que estamos interactuando con los demás. Sé que hay muchas dudas con respecto a este tema, así es que ya está aquí en el estudio de Everardo Radio mi querida Ana Razo, acompañándonos para darle solución a esas preguntas que seguramente te están surgiendo. Mi nombre es Everardo Camacho, continuamos. Muéstrame un adolescente que se esfuerza,
y te mostraré a un adulto próspero. Everardo Radio. Ana Razo en Everardo Radio. Híjole, qué gusto que estés nuevamente aquí, Anita. Gracias, Everardo. Oye, este tema me lo han estado pide y pide y pide. Oye, ¿cuándo vas a hablar de adolescencia? ¿Y cuándo vas a hablar de...? Y es que, pues yo veo que los papás están sufriendo con los adolescentes y los adolescentes con los papás. Claro. ¿Qué Aquí pasa ahí? pasamos de los terribles 2, que fue nuestra última conversación, Exacto. a la terrible adolescencia. Y efectivamente es la etapa más retadora para los padres. Sé que en tu caso podrías pensar que no hay nada más difícil que los dos, pero sí hay algo. No te quiero atemorizar, pero la adolescencia es difícil para ambas partes, conscientemente difícil. ¿Y por qué es tan complicada tanto para los papás como para los adolescentes? Claro, se trata de cambios hormonales, ¿sabes? La adolescencia puede separarse en 2 etapas, lo que podemos llamar la adolescencia temprana, que abarca más o menos de los 11 a los 14 años, y después la adolescencia tardía. En esa adolescencia temprana el cuerpo cambia un montón. La hipófisis empieza a segregar un montón de hormonas y eso modifica todo. Modifica desde la apariencia hasta la forma en cómo nos concebimos a nosotros mismos, y ahí es donde empieza el cuento difícil, ¿sabes? Hay un momento de cambios difícil y tenso para los propios chavos. Okay. Están cambiando un montón y de alguna manera vienen de una etapa de varios años de estabilidad en donde los padres y los mismos chavos se identificaban y se veían a sí mismos de una sola forma. Y ahora de repente esta guerra o esta lluvia hormonal nos mueve todo. Esa forma de verse la vida sería como, pues soy un niño, pero ya no soy niño. Exacto. Y yo creo que también llegamos todos a temerle a la madurez, a la adultez, ¿no? Porque de repente no quiero dejar ciertas comodidades que como niño tengo y que ya pasando esta etapa ya no voy a tener, ¿no? Exacto, y que empiezas a sentirte incómodo a veces incluso con tu propio cuerpo. Es decir, para las niñas, su cuerpo comienza a cambiar. Uh-huh. Cosas se mueven, no se mueven en la misma proporción, ¿sabes? Ellas empiezan a sentirse algunas más tímidas, algunas incómodas. Los niños también empiezan a sufrir cambios. Ellos mismos no se reconocen. Su cuerpo ya no funciona como antes funcionaba, tal vez con la misma destreza o tal vez con las mismas proporciones. Todo empieza a crecer y se vuelve más difícil, ¿sabes? Entonces, los propios niños venían acostumbrados a algo e incluso a cierta estabilidad. Y un ejemplo tan claro como los niños estaban acostumbrados a no cuestionar a sus padres, a no sentir siquiera ese deseo de cuestionarlos. Pero ahora de pronto empiezan a pensar, ¿qué tal si mi papá no tiene razón? ¿Qué tal si mi mamá lo que dice no suena tan lógico? ¿Sabes? Y entonces empieza esa construcción de identidad. Y por eso queremos comernos el mundo. ¿Cierto? Sin la madurez necesaria. Claro, y además también estos cambios hormonales llevan a ciertas definiciones de la valoración de los riesgos, ¿sabes? Hay una sensación de ser invencible, de lo puedo todo. Y no es culpa, no pensemos que es culpa de los chavos en que nos quieren retar. La verdad es que no. Su propio cerebro y su propia carga hormonal hace que valoren las cosas así. Realmente ellos... Sin riesgos. Exacto. Las consecuencias no la ven como la ve un adulto. Y es muy difícil porque a veces los padres entienden que me está retando, me está provocando. Y no es así. Ciertamente, en la construcción del cerebro y en la construcción hormonal, pues los chavos piensan que nada va a pasar. De verdad. No es personal. O sea, digamos que son irracionales por estos cambios hormonales. Y nosotros como papás, bueno, pues ya usamos más la razón. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Cuánto dura la adolescencia aproximadamente? Pues mira, la temprana se calcula entre los 11 y los 14 años, que son los cambios más fuertes, mucho más fuertes. Es esta primera lluvia hormonal en donde los cambios físicos y los cambios en la emoción y en la identidad se forjan. Ahí están los más fuertes. Y después viene la adolescencia tardía, que son de los 15 a los 19. Ahí en esta etapa ya empieza una madurez emocional distinta a la etapa temprana. Ya empiezan un poco las consecuencias a preverse, un pensamiento mucho más racionado y las emociones empiezan a tomar un aspecto más sostenido, ¿sabes? La identificación de esta ternura y los sentimientos. Entonces va a durar aproximadamente hasta los 19 o 20, aunque sabemos que
Hay gente que le dura la adolescencia hasta los 40, o sea, hay de todo. Hasta los 50, ni Hay de qué. hay casos. Oye, ¿cuáles son los problemas principales que enfrenta un adolescente, aparte de los cambios hormonales y de que también quiere retar al mundo? ¿A qué se enfrenta un adolescente? Mira, se enfrenta, no quiero escucharme como abuelita de los tiempos pasados fueron mejores, pero creo que en esta época hay un montón de estímulos y por lo tanto también un montón de riesgos que los padres deben acompañar con canales de comunicación muy abiertos. Por ejemplo, los riesgos de la exposición a las redes sociales, ¿sabes? Hay riesgos de contenido, de contacto. Por supuesto. Hay riesgos comerciales, hay riesgos de enfrentarse a ataques o acosos cibernéticos y es muy fácil caer en ellos y los papás es la labor acompañarlos en este sentido y prever. Y es que ahí está el asunto, ¿qué tal que no quieren? Oye, no es mi privacidad, es mi Facebook y no lo toques y no te metas, mamá, papá. No, y sabes, eso es algo común, pero que tenemos que entender como algo que se maneja fácilmente y con confianza. Hasta una cierta edad. Es decir, ¿por qué los padres vamos a pensar que hay que respetar la privacidad cuando otros miles y millones de usuarios no van a respetar la privacidad de nuestro hijo? Uh-huh. Y van a entrar a sus datos, y van a entrar Claro. a lo que hace. Entonces, no se trata de imponer, pero sí se trata de consensuar con nuestros hijos de, está muy bien, quieres tener redes sociales, vamos a hacerlo, pero te voy a acompañar. Necesito tener Debe tu de ser contraseña. responsablemente. Por supuesto, necesito. Claro. Por un tiempo te voy a acompañar. Eso no significa, Claro. y hay que tener mucho cuidado como padres de no caer en el error de estar enjuiciando cada cosa que vemos, poniéndoles adjetivos a cada cosa que vemos, sobre todo bueno o malo, estar encima de los Y hijos. sobre todo en una página de un adolescente, Por cuántas cosas no vamos a ver. Claro, ¿No? y tener mucho cuidado de no actuar asustados a cada rato. Ujú. Tenemos que darle la confianza, tenemos que tener canales de comunicación abiertos, pero reconocer que es un riesgo y enseñarle, es decir, no des datos personales, no digas Claro. dónde vas a estar, ojo con este tipo de invitaciones. Que ese es un punto bien importante. Sí, es muy, muy, muy importante. Muy importante porque luego sueltan toda la sopa. Sí. Y es que no se ponen a pensar que a lo mejor alguien puede pasarse con una identidad, ¿no? Que no Falsa. es Sin duda. la verdadera y engancharlos en otro tipo de cosas. Claro, y no se trata de meterles miedo a todo, pero se trata de una etapa de construcción de criterio. Construcción de criterio, construcción de autonomía y construcción de identidad. Y eso no es fácil. Claro. Si nosotros recordamos nuestra etapa de adolescente, si yo te preguntara, Everardo, ¿cuál fue la travesura más grave que hiciste en la preparatoria? Híjole, en la preparatoria no, pero sí en la En la secundaria, probablemente. adolescencia Sí. hice bastantes, no fue una, fueron bastantes. Y que Ya ahorita ves. si lo veo digo, híjole, qué ganda. Sí, claro, si uno ve en retrospectiva dice, ¿cómo le hice Sí. eso a mis padres? Sobre todo ahora que eres Sí, papá, sí, sí, ¿sabes? sí, Si sí. visualizas qué pasa si Leo me hace esto cuando tenga 18. Pero ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que a lo mejor hice cosas graves en ese momento, pero las cosas que se están viviendo ahorita para mí son, y no es para sonar como viejito, Sí. pero sí las cosas que estoy viendo ahorita digo, wow, qué difícil. Digo, a mí me tocó todavía poder jugar en la calle, salirme con mis amigos, no había celular, pero sí llegamos a casa del amigo o de la amiga, oye, ya estoy en casa de fulanito, te aviso cuando ya vaya para la casa. Ah, qué bueno, ¿no? Claro. Y no sabían los papás de los hijos. Ahora yo no podría entender, Sin duda. digo, ahorita mi hijo está muy pequeñito, pero no podría entender no saber de él, ¿no? Claro, y eran otros tiempos, eso parece una retórica común, pero para tus padres era el tiempo y era lo más grave que se les podía presentar y ellos sortearon esa etapa tan difícil, así como a nosotros nos tocará sortear lo difícil. Hay riesgos, hay riesgos en las redes sociales, insisto, no se trata de inundar de pánico, pero Claro. sí de entender que hay canales de comunicación y acompañamiento que se tienen que haber. Por Hay supuesto. hay trastornos alimentarios a los que hay que estar muy atentos, ¿sabes? Quien deja de comer, quien come y luego descome, ¿sabes? Claro. Hay varias cosas a las que hay que estar atentos y es un riesgo también para los adolescentes. Y por supuesto está el riesgo del uso y abuso de sustancias adictivas. Exacto, de las drogas, es lo que te iba a Exacto. decir. ¿Te parece si vamos con los testimoniales Por de la supuesto. gente? Y Buenísimo. regresamos precisamente para seguir platicando de este tema, la adolescencia, aquí en Everardo Radio.
Everardo Radio. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter. ¿Cómo has vivido la adolescencia de tu hijo o tus hijos? Bueno, tengo una hija que es adolescente y pues la hemos vivido, la verdad, padre. Tiene sus etapas complicadas, pero creo que platicando de todo podemos sacarla adelante. ¿Has sabido poner límites en esta etapa? Yo creo que sí, pero sí es muy importante la comunicación. No se pueden poner límites si no platicas el tema que les interese a los niños. Del 1 al 10, ¿cómo es la comunicación con tu hijo o tus hijos? Pues yo consideraría que entre 8 y 10, depende de lo que ellos quieran hablar, pero pues sí es muy importante acercarse a ellos. ¿Cómo has vivido la adolescencia de tu hijo o tus hijos? Híjole, pues al principio un poco complicada porque era algo como muy nuevo y tenía que ir tal vez como modificando o viendo de qué manera podía tranquilizarla. Al día de hoy no es que tenga un control, pero creo que ya me acostumbré a esa parte y además creo que sé conciliar un poquito más con ella, o sea, ya es más tranquila. Al principio sí fue totalmente de no la quiero ver, me cae mal, y ahorita ya es de ok, ya lo entiendo perfecto, ya sé por dónde sí, por dónde no. ¿Has sabido poner límites en esta etapa? Sí, sin duda. Yo creo que soy una mamá como muy estricta y a lo mejor hasta muy castigadora. Porque, digo, si no pongo ese límite o ese castigo, pues las cosas podrían suceder o hasta en una tragedia. Entonces, sí creo que haya puesto límites. Del 1 al 10, ¿cómo es la comunicación con tu hijo o tus hijos? Pues bueno, yo te podría decir que 8, porque a lo mejor esos 2 puntos sí creo que se guarda algo, ¿no? Fíjate qué chistoso, porque al principio la comunicación yo te podría decir que era de 10, porque me contaba todo, así de noviecitos y esto y el otro. Pero ahora que le digo, no, es que ¿cómo vas a tener un noviecito así? O ¿cómo no tienes edad? Yo creo que esa parte un poco ya como que la reserva. Entonces es 8 y esos 2 siempre termina contándome, siempre. Pero más bien la descubro, la enfrento, nos sentamos a platicar y pues termina diciéndome. Por eso digo que esos 2 son, pues ya, se los reserva a ella. ¿Cómo has vivido la adolescencia de tu hijo o tus hijos? Ha sido una etapa difícil porque los hijos en la actualidad, pues ponerles límites a veces los hace ser más agresivos. Entonces el tratar de mediar es muy difícil encontrar un punto medio porque las épocas cada día están cambiando y los hijos también. ¿Has sabido poner límites en esta etapa? Sí los he puesto, pero a veces hay que saber ponerlos porque eso a veces los hace más agresivos, más incomprendidos. Entonces sí es necesario y reconocer que nosotros necesitamos pedir apoyo o saber las maneras en que en la actualidad se le tenga que poner límites a los hijos porque los tiempos han cambiado. Del 1 al 10, ¿cómo es la comunicación con tu hijo o tus hijos? Yo creo que será un 7, 8. Convivimos muchos con ellos, estamos muy pegados con ellos, pero sí necesitamos, yo creo, algunos documentales o algunos libros donde podamos apoyarnos para salir adelante en la crianza de los hijos. Everardo Radio. Pues ahí está. Mira, lo último, no hay información a veces y los papás no saben cómo. Después, que si son estrictos los papás. Después, también como papás pensamos que a lo mejor la comunicación puede ser buena con nuestros hijos cuando a lo mejor es totalmente lo contrario. Claro. Y ahí es importante saber que cuando la comunicación no se empieza a trabajar en la adolescencia, ¿sabes? Es un continuo, Es muy difícil esperar que si no has trabado vínculos de comunicación abierta, de repente los tengas con un adolescente. Es un trabajo continuo. Ahora, no hay que desesperanzarse, decir, si no lo he hecho, quiere decir que ya todo está perdido. Por supuesto que no, pero también hay que entender que comunicación no significa que mi hijo me diga todo. Eso no quiere decir comunicación. Debe tener una privacidad y lo que te diga es porque te tiene la confianza. Por supuesto, y eso pasa por acercarle las posibilidades de que te tenga confianza.
Tú empiezas a tener confianza a alguien cuando no te sientes juzgado todo el tiempo, no te sientes confrontado todo el tiempo, no sientes que cada cosa que dices está mal, ¿sabes? Entonces hay que ir poco a poco. Y también es importante, y es una recomendación muy importante para los padres en términos de comunicación, también compartir con sus hijos cómo se sienten, cómo fue su día, ¿sabes? La comunicación no es unidireccional. Pero luego te dicen, ay papá, ay mamá, pues bien. Sí, y ahí no se lo tomen tan personal, esquívenlos. Esas actitudes como de desprecio y de juicio, porque también hay una separación, comienza una separación de identidad. Como los chavos quieren construir su propia identidad, a veces empiezan por pensar que lo mejor es ser lo opuesto a los papás, porque es lo que han visto siempre. Y entonces empieza ese estira y afloja de yo voy a pensar muy distinto a mi papá porque no quiero ser como mi mamá. Y entonces empiezan como los choques. Pero digamos que los padres no se lo tomen tan a pecho. Si tu hijo empieza a decir, ay, qué aburrido, ¿cómo haces eso? Que no les importe, sigan hablando. Vamos, tracen este camino si quieren un poco obligadito de... Nuestros hijos también tienen que saber que somos personas, que nos pasan cosas, que experimentamos sentimientos. Y ustedes muéstrense pues como son, seres humanos. De esa manera, pues los hijos van a saber que también en la casa hay espacio para expresarse, hay espacio para tener malos ratos, hay espacios para tener buenos ratos, para compartir, para hablar de lo mundano, si tú quieres. Y también aplica para los matrimonios, ¿eh? Ah, sin duda, por supuesto, sin duda. Y siempre en términos como muy respetuosos, muy alegres, coloquiales, sin esta rigidez de tener que hacer una conversación muy hilada, muy formal. No, pero también con esta flexibilidad te puedo contar lo que me pasó, te puedo contar una tontería y eso es importante. Podemos hablar de cosas simples del día a día y podemos hablar de cosas muy elevadas. Hasta un chiste. Por supuesto. Podemos hablar de opiniones, de creencias, de actitudes. Y si nuestros hijos escuchan eso, entonces van sintiendo la libertad también de contarlos, de qué fue lo mejor que te pasó en el día. Y yo como papá, hay algo muy bueno que me pasó en el día y tengo el derecho de contarlo. Y entonces empezamos a ver que como miembros de la familia yo tengo derecho a contarlo, pero también está tu obligación de escucharme, ¿sabes? Y entonces empiezan canales muy abiertos. Acabas de tocar un tema muy importante, las creencias. Y cuando somos adolescentes creemos que lo que creemos es lo correcto. Y entonces ahí es donde existe ese choque con los papás. Claro. El adolescente tiene miedo, ¿sabes? Es importante entender, tiene miedo porque de repente todo cambia, lo que antes era certero y seguro ya no lo es. Empieza a ser su propia personalidad, empieza a afianzarse en su propia identidad y entonces va dando tumbos en extremos, ¿sabes? O algo es bueno o algo es malo. A veces no hay medias tintas. Y tiene miedo y va dando esos tumbos. Y esos tumbos extremos pues, nos llevan a confrontar con los padres de manera dura. Y también es importante que comencemos a ver que se empiezan a conformar con mayor fuerza las creencias morales. La sensación del bien y la sensación del mal. Y no se trata de dar un manual de qué está bien o qué está mal. Nuestro propio hijo lo va a ir descubriendo. Pero luego si los amiguitos... Híjole... Es importante el contexto, pero y ahí es importante la posición de los papás. Porque es muy importante, en conversaciones con los padres les preguntamos, ¿conocen los nombres de los 3 mejores amigos de su hijo o de su hija? Y te sorprenderá que hay quienes patinan, claro. ¿Sabes? Que no están seguros de nombrarlos. Y eso tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con qué tan atentos estamos. Es que luego el problema es como quieren ser aceptados en los grupos y como si... Entonces, aunque uno como papá les diga, mira, lo que están haciendo no es bien por esto. Ay, papá, ay, mamá. Sí, pasa porque... ¿Tú qué vas a saber? Sí, porque en esta construcción de identidad, pues vas tomando como esponjita lo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, tal vez empiezas a vestirte de negro, todo, dejarte el cabello largo, porque esa es una identidad que viste y estás probando si te queda o no. Claro. Probablemente después la dejes, probablemente no. Hay periodos cortos, hay periodos no tanto. Visto desde el punto de vista de papá. Tal vez uno quisiera que experimentaran un día y al día siguiente... vámonos, ya te me cortas el pelo. Pero a veces no es así. Y lo importante es como empezar a indagar qué es lo que mueve a nuestro hijo a querer tomar esta identidad. Exacto. O sea, ¿por qué vestirte de negro te hace sentirte bien?
Y no como cuestionamiento de qué le ves al negro, ¿sabes? Sino Exacto. empezar a indagar qué es lo que está tratando de expresar con eso y ayudándole a que encuentre mecanismos para que se exprese. Oye, ¿qué pasa? Claro, todo depende de las premisas históricas de cada adolescente, pero ¿qué pasa con los papás sobreprotectores? Que yo me imagino que son los que más problema tienen con los adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes de papás divorciados? ¿Qué pasa con los adolescentes de familias muy unidas? Digo, son 3 escenarios, por ejemplo, distintos, ¿no? Claro. Yo creo que más en el escenario que sea, lo importante es que los padres comprendan que su papel es acompañar la autonomía de sus hijos, ¿sabes? Si eres un padre sobreprotector, no va a durar mucho, ¿sabes? No lo vas a poder mantener lejos de un mundo en el que pertenece. Porque podemos recordar no solo nuestra propia experiencia, sino todos nosotros tuvimos algún amigo o amiga que tenía padres sobreprotectores. Y tenemos claramente la historia de cómo sobrepasó esa sobreprotección, ¿sabes? De cómo le dio 1000 vueltas a los 1000 claro. candados que los padres tratan de poner. Entonces no resulta tan No, y favorecedor. luego los amigos también te ayudan. No, yo también le digo a mi papá o a mi hermana o que le diga a tu papá y a tu mamá. Por supuesto, hay mil cabecitas pensando cómo darle la vuelta. Exacto. Y eso siempre pasa. Entonces, lo importante es entender que hay que acompañar la identidad y la autonomía de nuestros hijos. Nuestro papel como padres no es evitar que algo malo les pase. No, ese no es nuestro papel. Nuestro papel es darle autonomía, darle identidad, darle criterio. A veces va a haber raspones, a veces no. O a veces más graves que otros, pero es nuestro papel. Y a medida que lo entendamos y que funcionemos en mancuerna, porque aunque los padres estén divorciados, sigue siendo papá y sigue siendo mamá. Claro. Y ahí hay que tener un vínculo de confianza y de comunicación que no se rompe por el distanciamiento de vivir en casas distintas. Híjole, pero es que también es bien complicado, ¿no, Sí. Ana? Porque pues uno se siente incomprendido en esa etapa, ¿no? Sin duda. Y luego, pues si papá dice una cosa y mamá luego dice otra, o a lo mejor sí están de acuerdo, pero los tengo separados y me quiero revelar ante el mundo. O porque soy muy listo y porque humanamente lo más racional es buscar los medios para conseguir lo que quiero. Y si eso implica un poquito También. de manipulación aprovechando la brecha, pues va a suceder. Vamos, racional, no es que los chavos sean malos, racionalmente todos haríamos eso. Pues Claro. no lo veamos como una mala cosa. Ellos van a buscar como sí. Esa es parte de la adolescencia y voy a usar todo lo que esté a mi mano para lograrlo. Ahí está, papás, no se preocupen. Es una etapa muy difícil, no se sientan mal, todos pasan por esa etapa, o sea, nadie es mal padre, todos tenemos un montón de preguntas, hay un montón de riesgos, y también recordemos que somos como el ejemplo de nuestros adolescentes. Otro de los riesgos graves que tienen nuestros adolescentes es la sexualidad. Exacto. Lo dijimos, hay una lluvia hormonal, hay muchas cosas que empiezan a cambiar y a medida que nosotros tengamos la claridad de hablar o de mostrar confianza de las preguntas, es un tema difícil, pero los estaremos salvando de muchos riesgos. Y es justamente en la adolescencia cuando se puede meter la pata durísimo, ¿no? Exacto, donde empiezan a pensar que es, a confundir un poco sus propios sentimientos o lo que resulta atractivo para los demás, y en ese sentido tenemos que ir también acompañando. Ahora, si sumas riesgos de redes sociales, de abuso de sustancias y lo combinamos con un problema. Híjole, Exacto. ¿no? Es un rollote. Exacto. Y es que, por ejemplo, a lo mejor puedes tener amiguitos que te digan, no, bueno, pues yo ya estuve con fulanita y con fulanita y con fulanita y con fulanita. Y entonces se vuelve como una competencia, ¿no? De, sí, pues yo también, y yo soy más hombre porque también, y... Claro, porque ¿no? dice aquello. Y eso te habla de un contexto en el que hay que estar atentos, ¿sabes? A medida que sepamos los nombres de los amigos de nuestros hijos, dónde viven, si tengo el teléfono de los papás o no, si sé a qué fiesta fueron. Y no, insisto, no es un acto indagatorio coercitivo, es un acto del día a día. Y si nosotros podemos identificar que el contexto de los pares de nuestros hijos está yendo hacia allá, pues hay que empezar a intervenir un poco, a acompañar,
a saber qué es lo que les preocupa, qué es lo que les mueve, qué les pasó ese día, qué es lo que les preocupa a nuestros adolescentes. Hay muchos que están muy preocupados por la apariencia, hay otros que no tanto. Entonces, Mira, imagínate, muchos al menos lo hicimos de que de repente llegas a la escuela. Papá, ¿me dejas aquí en la esquina, por favor? claro, No quiero que me vean en el coche en el que venimos. por supuesto. Papá, no quiero que vean que me trae todavía mi papá a la escuela. O que la mamá les da el beso de despedida, ¿no? La bendición. O la bendición, sí, claro. exacto. Ya no, ya es una cosa Sí. porque tiene que ver con esta sensación de formar autonomía, ¿sabes? Hay un distanciamiento de los padres y hay un acercamiento con los pares, con sus amigos. Ajá. Entonces, no es que en la adolescencia los hijos ya no quieran a sus papás, no. Pero tiene que empezar un camino de separación hacia la autonomía. Tiene que empezar. No es Ahorita personal. puedo escuchar los suspiros así de, ay, yo pensé que ya no me quería. Exacto, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con un camino hacia cosas distintas, hacia formar su propia vida. Y ahí lo que nos corresponde es estar cerca, ¿sabes? No es que no me dejes, siempre vas a ser mi pequeñito, eso no, pero empezar a ver cómo estás formando tu criterio, cómo tomas decisiones, ayudar a analizar pros y contras, ¿sabes? Si de pronto nuestro hijo nos dice, me quiero tomar un año fuera de la escuela para trabajar. Bueno, no se trata de decirle qué va a hacer, qué tiene que hacer. Pero ¿cómo crees? No. Exacto, no, Bueno, ¿y que por qué estás y para loco. qué? Exacto. ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ganas haciendo eso? ¿Qué pierdes? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con tus compañeros? ¿Por qué quieres trabajar? ¿Qué es lo que te mueve para hacer esa Hacerlos decisión? conscientes de las consecuencias Exacto. positivas y negativas, ¿no? Exacto, y es una forma de análisis que te dura toda la vida. Ujú. Y qué mejor que nuestros padres que nos acompañen en estas decisiones. Entonces, la idea de los papás de seguir dando una instrucción y que se cumpla sin protestar, como lo fue en los años paradisíacos previos, eso se acaba. Pero se acaba por algo bueno, se acaba porque nuestros hijos están formando su propia identidad, su propio criterio. Difícil para nosotros porque ya no nos obedecen sin chistar, pero tiene que ver con una construcción del pensamiento. Híjole, Julito. Pues, Ana, ¿te parece si regresamos con los tips, con las sugerencias que nos puedas dar Buenísimo. para sobrellevar esta etapa de la mejor manera? Por supuesto. Everardo Radio. Ana Razo en Everardo Radio. Regresaste, Anita, y eso me pone muy Yo estoy contento. feliz de estar aquí, Everardo, feliz. Y vámonos con las sugerencias para sobrellevar esta etapa tan difícil, tanto para hijos y para papás. Claro, primero los papás, no, por favor no se sientan mal, no son malos padres, no sientan que han fracasado, es una etapa difícil para ambos, es una mancuerna, chavos, papás, complicada, tal vez aunque hayan tenido otros hijos adolescentes, cada hijo es diferente, entonces van a experimentar 1000 cosas. Pero lo que tenemos que estar atentos es que llega un momento en que tenemos que cambiar conductas, ¿sabes? Tenemos que cambiar conductas y eso tiene que ver con incentivos. Una recomendación que les hago es como un sistema, algo que se llama contrato de puntos o sistema de puntos. Entonces, ¿Qué es cómo? pasa por averiguar exactamente algo que sus hijos quieran y deseen mucho. Y no estoy hablando con casarse con Ricky Martin, vamos, algo factible. Alguien puede querer mucho una playera del equipo de fútbol, o alguien quiere, o una chava puede querer un determinado libro, o el permiso para quedarse 2 horas más en la fiesta que siempre se queda. Hay algo, identificar con claridad algo que nuestros hijos quieran, no lo que los papás quieran, lo que nuestros hijos quieran. Específicamente, y asignarle un valor, ¿sabes? Entonces, si mi hija me dice, bueno, yo lo que más querría es que en lugar de que mi hora de regreso sea a las 11, por favor déjame regresar a las 12:30. Bueno, esa hora y media te va a costar 200 puntos. Y esos 200 puntos se van a ir en acumulado. Por ejemplo, si tiendes tu cama antes de que yo te diga, vas a tener 20 puntos diarios, por ejemplo. Si la atiendes cuando tú tuve que recordar, entonces no vas a tener 20, vas a tener 5. Y si, por ejemplo, me ayudas a lavar los platos 2 días a la semana, eso te va a llevar 50 puntos. Entonces, y lo escriben. Eso también lo podemos empezar desde que son niños, ¿no? Por supuesto. A veces es difícil por la asignación del valor de las cosas y de los puntos y demás, pero por supuesto, tienes razón y es canjeable en cosas mucho más directas, no tan acumuladas, pero es directa. Entonces, escribamos el acuerdo, escribamos que el adolescente esté de acuerdo en que esas tareas tienen ese valor. Y que si se cumplen en cierto periodo, nuestro hijo o nuestra hija
va a ser merecedor de eso que tanto quiere. Entonces, a fuerza de insistencia, se modifican conductas y se identifican cosas deseadas y cosas no deseadas. Entonces, eso nos va a permitir que poco a poco la conducta se vaya guiando hacia una cierta cosa esperada. Okay. Pero radica en dos cosas. La primera, que sea un acuerdo entre ambos. Claro, que lo quieran hacer, Exacto. ¿no? Y lo van a querer hacer si el incentivo es lo que desean. Si yo te digo, nuestro contrato de puntos va a consistir en que vayas a comer con tu abuelita, porque eso es lo que los papás quieren, probablemente eso no va a funcionar, porque Sí, no es el incentivo que seguramente nuestros chavos quieren. Entonces consiste en encontrar algo que profunda y factiblemente quieran y puedan tener, y como papás se los podamos dar, porque estamos obligadísimos a cumplirlo si ese es el acuerdo. Claro. Pasa por detectar qué es, saber que lo podemos cumplir y asignarle un valor sensato. Y después detectar este conjunto de cosas en donde queremos modificar conductas. Si, por ejemplo, nuestro adolescente nos hace una cara terrible cada que estamos discutiendo, entonces puedes asignarle un sistema de puntos de si cada que discutimos no me haces caras. Pero no te estoy haciendo caras, mamá. Exacto, ¿no? Entonces ahí se tuerce todo. Pero creo que es una muy buena manera, muy clara, muy concisa de ir modificando conductas. Eso les va a servir mucho, verán que sí. Muy bien. Y pues el tercer punto, la comunicación, ¿no? Irla sembrando poquito a poquito. Poquito a poquito. ¿Qué pasa si no hay comunicación y ya estamos en la adolescencia? ¿Qué podemos hacer para irla restableciendo poquito a poquito? Tenemos que empezar a construirla haciendo como preguntas muy básicas. No nos va a funcionar la primera, pero es como dicen, es como tener mucha paciencia, como perforar una piedra con una gotita de agua, preguntar diferentes cosas, como qué fue lo mejor que te pasó en el día. ¿Y cómo está tu amigo fulanito? Empezar a ligar, empezar a generar vínculos. Okay. Y generar vínculos con lo que a nuestro hijo le importa. No solo cómo te fue en la escuela está muy bien, pero encontrar diferentes maneras de preguntar cómo te fue en la escuela. Claro. ¿Qué fue lo más interesante que viste hoy? ¿Qué fue lo más desagradable que pasó en tu escuela? ¿Cómo está tu amigo menganito? ¿Qué fiesta hay el fin de semana? No sé, ¿qué algo? Y empezar a jalar de ahí. Y también es importante para la comunicación hablar. Que nuestros hijos vean cómo nos expresamos sobre nuestra propia vida. Lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Somos un ejemplo. Entonces, el canal de comunicación se debe tender en los dos puentes, ¿sabes? Que nuestro hijo vea que tenemos una opinión, que tenemos creencias y que sabemos cómo expresarlas. Claro. Y que es válido hacerlo. Sí, son una copia fiel de nosotros, ¿no? Por supuesto. Si hacemos las cosas negativas, pues también van a ser negativas, ¿no? Exacto. Y la forma en como nosotros hablemos de los problemas lanza una enseñanza fuerte con nuestros hijos de cómo es que hablamos de las cosas y de que es válido hablar. Entonces, preguntémonos cosas. ¿Qué fue lo más importante de tu día? ¿Qué fue lo que más te gustó? Preguntas hipotéticas a la hora. Espacios comunes es muy importante para la comunicación. Espacios comunes, la hora de la merienda, la hora de la comida, la hora del tramo hacia la escuela, y que esos espacios sean espacios no de juicio, no de regaño, sino de experiencias compartidas. Convivencia. Exacto. Claro. De lo que sea. Híjole, pues Anita, un placer que hayas regresado Encantadísima. a Everardo Radio. Encantadísima. Y ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, estoy en Facebook como Ana Razo y en Twitter como Ana Razo P. Ana Razo P en Twitter y Exacto. en Facebook. Como Ana Razo. Ana Razo. Así es que búsquenla, pídanle apoyo si es que ya se sienten ahogados, ahogadas. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar Encantada, aquí. ¿verdad? Luego hablaremos de la elección vocacional de los adolescentes, que también es todo un tema. También es todo un tema. Es también todo un tema, entonces. Que sí, que si no. Mira, yo iba para diseño gráfico. ¿De verdad? Imagínate, ya ahora me arrepentí, dije, no, mejor me voy a comunicación. Bueno, pero veo que puede seguir en diseño gráfico y comunicación en una cosa muy paralela, ¿no? Pues sí, ya digamos que, pues qué te digo, Anita. Bueno, eso es fíjate importante. que no me gustó, me gusta pintar y dibujar y hacer cosas para mí, más no para los demás. Y eso me di cuenta en el momento justo que dije, no lo voy a disfrutar si me piden algo que no me gusta hacer. Tan rígido, ¿no? De Exacto. tienes que hacer esto y esto. ¿No? Sí. Y ya, bueno, al final, pues
Pero son parte de las decisiones vocacionales, ¿sabes? Qué bueno que te diste cuenta, pero acompañar a los chavos en eso también no es sencillo. Pues ya estaremos platicando de eso. Muy importante, perfecto. Ana Razo en Everardo Radio. Recuerda visitar www.everardo-camacho.com. Hay meditaciones, hay recetas, postres los viernes. Están también los tips de belleza con Carol Venegas. También tengo los tips de salud, tengo los tips de los canijos para que se porten bien tus perritos. Vaya, cuántas cosas. Ya no te voy a estar comentando más para que visites www.everardo-camacho.com. Descarga totalmente gratis en Android la aplicación para que tengas todos los podcasts al alcance de tu mano, y también te puedes suscribir gratuitamente a través de iTunes. Yo soy Everardo Camacho y nos escuchamos en la próxima emisión. Everardo Radio. Everardo Radio. Temas para la vida actual. Redes sociales. Everardo Camacho en Facebook y @Everardo Locutor en Twitter.